Muchas gracias por las confirmaciones, gracias también por la espera. Estábamos realizando una transmisión en vivo con el objetivo de mostrar también los seminarios que realizamos constantemente como equipo de educación y trading. Así que, bueno, iniciamos entonces la emisión oficial de nuestro seminario el día de hoy, entendiendo las velas japonesas. Mi nombre es Diego Valdenegro, analista de mercado para la compañía Educación y Trading en colaboración con IG Markets. Como siempre, vamos a comenzar entonces con la revisión de nuestro aviso de riesgo, para lo cual recordamos que el operar en los mercados financieros utilizando márgenes conlleva un alto nivel de riesgo, el cual puede resultar no apto para todos los perfiles de inversionistas. Recordemos también que el alto nivel de apalancamiento puede funcionar a su favor como en su contra, por lo cual es muy importante tomar en consideración todos los aspectos antes de involucrarse dentro de este mercado, uno de los más volátiles a nivel global. Antes de continuar entonces con el seminario, quiero consultar a los asistentes que se encuentran dentro de la sesión, que me puedan confirmar si están escuchando de manera correcta y si están viendo la primera lámina de la presentación. Simplemente con esas confirmaciones quiero dar inicio entonces a la emisión oficial del seminario. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Edwin. Nos comenta que efectivamente no tenemos inconvenientes técnicos. Iniciamos entonces sin problema. Les quería comentar para las personas que recién se incorporan a nuestra serie de seminarios online que realizamos de manera diaria, que nos pueden seguir a través de nuestros principales canales en redes sociales. Estamos en Twitter con las cuentas de Educa Trading y J Rojas FX, compartiendo información de mercado actualizada durante el transcurso de la sesión. Recuerden que la grabación de los seminarios también la pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en Educación y Trading. Recuerden que también estamos constantemente compartiendo información y material a través de nuestras cuentas de Facebook, LinkedIn, como también en Instagram. Recuerden, como siempre, ingresar a nuestro sitio de Educación y Trading. Nos pueden contactar desde México y Chile los siguientes números a continuación. Y si no estás en México o en Chile, pero aún así necesitas comunicarte con nosotros, envíanos un correo electrónico a info@educacionytrading.com. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces nuestro seminario. El día de hoy nos enfocamos en entendiendo las velas japonesas, un seminario netamente dedicado al análisis técnico. Queremos saber qué información nos entregan las velas japonesas a la hora de tomar decisiones de mercado, oportunidades de trading. Queremos saber cuáles son los patrones de vela que mayormente se dan y cómo poder tomar ventaja de ellos, qué información podemos llegar a anticipar simplemente con la lectura de las velas japonesas en base a estrategias simplemente de el análisis de la acción del precio. ¿Ya? Antes de continuar, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda en particular que podamos resolver de manera previa antes de iniciar y de irnos ya de plano con lo que tiene que ver con el seminario el día de hoy. Así que déjenme sus comentarios a través del chat. Recuerden también que acá están viendo ustedes los próximos seminarios que estamos ya calendarizados a través de nuestro sitio web y a los cuales, si están interesados, simplemente ingresen al sitio, inscríbanse y van a recibir el acceso a través de su correo electrónico. Excelente, entonces comenzamos el seminario, nos vamos a la plataforma de inversión en este momento y vamos a identificar simplemente un instrumento que se encuentre con alguna formación interesante. La idea es que en una primera instancia entendamos, identifiquemos de manera conceptual qué es una vela japonesa, dónde fue creada, qué información nos entrega y posteriormente nos dedicamos netamente a entender cómo poder evaluar oportunidades de mercado utilizando esta información. ¿Ya? En términos concretos debemos saber que, denme un segundo acá.
Excelente. Entonces, recordamos entonces, o vamos a comenzar haciendo un análisis teórico o un análisis descriptivo de qué es una vela japonesa y por qué nos entrega información tan valiosa a la hora de tomar decisiones de inversión en el mercado Forex o en cualquier tipo de mercado de inversiones o mercado financiero en términos generales. Ya vamos a despejar un poco acá los análisis que estuvimos realizando de manera previa en los gráficos. Quiero trabajar con un gráfico más bien despejado. Excelente. Creo que ahí nos queda un poquito todo mejor, ¿cierto? Es importante también mantener este análisis del australiano dólar que está en niveles de precios muy interesantes a la espera de los fundamentales de esta tarde. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a qué es una vela japonesa, ¿ya? La vela japonesa es una representación gráfica del precio del mercado en forma de velas, ¿ya? Estas velas van a estar compuestas siempre por un cuerpo y dos mechas, ¿cierto? Ahora, ¿qué información nos va a entregar? Ya recuerden que tan solo la formación de una vela nos puede entregar información y posteriormente nosotros vamos a ir desarrollando la habilidad de poder identificar donde más de una vela va generando un patrón. Estos patrones nos van a mostrar y nos pueden ayudar a predecir las variaciones en los precios del instrumento. ¿Ya? Recuerden que este tipo de análisis a través de las velas japonesas puede ser utilizado para cualquier tipo de mercado, ya sea el mercado Forex, mercado de valores como son las acciones o el mercado accionario, materias primas, criptomonedas, todo, ya absolutamente todo. Ahora, vamos a describir algunos puntos en particular, ¿cierto? Y nos vamos a basar para eso en la teoría de la acción del precio, ¿cierto? El movimiento de precios, ¿cierto? El qué es lo que está moviendo el precio va a ser más significativo que el por qué, ¿cierto? El por qué van a ser las ganancias o las noticias. El qué va a ser el movimiento de los precios. Entonces nos basamos en la premisa de que toda la información presente y disponible va a estar reflejada en el precio que estamos viendo en este preciso momento, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace que el precio sea movido hacia el alza o hacia la baja? Los compradores y vendedores, ¿cierto? Que basados en expectativas, especulación, emociones, miedo y algunos otros sentimientos van a tomar determinaciones de mercado, ya sea van a generar compras o van a generar ventas, lo que nos va a llevar a que los mercados van a fluctuar en diferentes movimientos, ¿cierto? Ahora, el precio real puede no reflejar el valor intrínseco del activo en ciertas ocasiones, ¿correcto? Porque esto tiene que ver más bien con un tema de emociones. Ahora, un gráfico de velas, en este caso, va a ser utilizado para describir los movimientos de los precios del activo financiero. Ahora, la capacidad, la versatilidad que nos entregan las velas japonesas es que lo podemos trabajar en cualquier tipo de marco de tiempo. Temporalidades de una hora, de un día, de minutos, etcétera. ¿Ya? Los gráficos de velas entonces nos van a dar información sobre 4 datos cruciales de información dependiendo de la temporalidad elegida, ¿cierto? En primera instancia, una vela japonesa nos va a indicar un precio de apertura, un precio de cierre, un precio máximo y un precio mínimo de la sesión, ¿ya? Esa es toda la información que nos va a entregar una vela japonesa, ¿ya? Por ejemplo, pongámonos en la vela que estamos actualmente frente al dólar australiano versus el dólar norteamericano, ¿cierto? Vemos que la vela abre en un punto que va a ser en este caso el soporte del cuerpo, ese va a ser el precio de apertura. El precio actual es el que se está moviendo, ¿cierto? El precio máximo va a estar representado por hacia dónde llegó el precio y corrigió generando esta mecha. Y el precio mínimo nos indica que luego de la apertura del precio que fue en el cuerpo de la vela, hubo una presión bajista, hubo una caída del precio y luego se recuperó hasta generar el cuerpo que se está dando en este preciso momento, ¿cierto? Entonces, si tú vas con el cursor dentro del gráfico y lo pones en la vela que estás viendo, te va a mostrar el precio, ¿cierto? Te va a mostrar el máximo que ha alcanzado, que en este caso fueron 0,70,38, el mínimo fue en 0,7012, el precio de apertura fue en 0,7018,5 y el precio de cierre aún no lo sabemos. Nos va a mostrar como precio de cierre el precio actual del instrumento, ¿cierto? Porque esta vela aún no se encuentra en formación. Y también nos va a indicar un cambio en porcentual de cómo ha estado fluctuando la acción del precio.
precio, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que en esta vela en particular la variación ha sido de un 0.25% de incremento en la cotización del precio del australiano versus el dólar norteamericano, ¿cierto? Entonces, información relevante que nos entrega una vela japonesa: precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre, ¿ya? Toda la información que nosotros pudimos estar viendo en un gráfico lineal o en un gráfico de barras, la vela japonesa lo va a agrupar en solo una vela, ¿cierto? En solo un cuerpo, dependiendo del marco de tiempo en el cual estemos trabajando. Actualmente estamos monitoreando un marco de tiempo diario, por lo cual nos está indicando precio de cierre, precio de apertura, precio máximo y mínimo para la sesión actual, ¿ya? Respecto a cómo nacen las velas japonesas o de dónde provienen y qué información nos puede entregar, tenemos que conocer que son velas que inicialmente fueron creadas por los japoneses, ¿ya? Ellos, bajo el intenso análisis de poder analizar el mercado desde un punto de vista técnico para hacer comercio de arroz en el pasado, fue que se decidió, o ellos llegaron a la conclusión de crear este tipo de gráficos con el objetivo de que nos entreguen mayor información en una forma de visualizarlo de una manera muy compacta, ¿cierto? Ahora, posteriormente, con el paso del tiempo, una persona ya que muy dedicada al tema de los mercados y con mayor experiencia, que se llama Steve Nissen, fue quien introdujo la metodología de utilizar velas japonesas en el mercado occidental, en el mundo occidental, ¿ya? Él dio a conocer que los gráficos de velas en primera instancia nacen durante los años 1800, 1850, ¿ya? Pero nadie los consideraba, ya que efectivamente eran bastante antiguos y tal vez la información que se daba o las tecnologías de ese momento no estaban preparadas para poder trabajar en base a esta metodología, ¿ya? De todas maneras, el mercado atribuye gran parte de la generación de esta metodología de análisis a una persona que en el pasado fue muy famosa operando el mercado del arroz en Estados Unidos, en Japón, ¿ya? Ahora, esta fue la primera creación de un gráfico de velas japonesas en ese tiempo, ya imagínense, estamos hablando del año 1850, donde todavía no teníamos ningún ápice de tecnología, ¿ya? Posteriormente, con el tiempo, al pasar el tiempo, las personas, luego de que Steve Nissen trajera esta información al mundo occidental, se empezó a trabajar y a estudiar aún más hasta que llegamos a lo que tenemos hoy en día, nuestro modelo de gráficos de velas que nos encontramos diariamente dentro del mercado Forex y que el mercado Forex ha sido quien lo popularizó aún más, ¿ya? Por ende, el análisis técnico de velas japonesa ha sido una de las herramientas preferidas por los profesionales para el desarrollo del método de trading, ¿ya? Así que es por eso que nos entrega tanta información y que muy probablemente la mayoría de los inversionistas que están operando los mercados financieros utilizan esta metodología para poder entonces saber cómo se está comportando el precio de un instrumento financiero durante el desarrollo de un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? El uso, la posibilidad de poder usar estas diferentes señales visuales en diferentes unidades de tiempo, en diferentes marcos de tiempo, nos ayuda también a los operadores a comprender mejor aún la confianza del mercado, el sentimiento del mercado, ¿ya? Ya que una vela nos va a ofrecer una mayor profundidad de información que un gráfico de barras tradicional, ¿ya? La gráfica de barras, los altos y bajos se van a subrayar más que cualquier cosa, ¿cierto? Mientras que las velas japonesas van a enfatizar mostrándonos la relación que existe entre el precio de apertura y el precio de cierre de la vela, ¿cierto? Esa es la diferencia principal con un gráfico de barras, que lo podemos ver de esta forma. ¿Cierto? Ahora, de todas maneras, todos los inversionistas van a utilizar diferentes modelos de vela para poder identificar diferentes tipos de la acción del precio, para poder predecir reversiones o predecir la continuidad de una tendencia, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos la capacidad de combinar un análisis técnico tradicional utilizando otras herramientas de análisis técnico, vamos a poder tener una estimación precisa del posible movimiento de los precios, ¿cierto? Como les mencionaba y como podemos ver a través del gráfico que estoy mostrando en este momento, cuando el precio de cierre es superior al precio de apertura, se va a producir una vela verde, una vela alcista, ¿cierto? Mientras que cuando el precio de cierre
es inferior al precio de la apertura de la vela, se va a producir una vela roja, una vela bajista, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos indica tanto de manera visual la tonalidad que va a tomar la vela, las mechas y el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo se va a formar netamente por la acción del precio, ¿ya? Los movimientos extremos diarios, es decir, los máximos y los mínimos van a ser representados por estas líneas que se extienden fuera del cuerpo a lo que llamamos mecha o sombra, ¿ya? En algunas ocasiones también más conocido dentro del mercado lo consideran como nariz, le llaman nariz, ¿cierto? Es decir, hacia dónde está llegando, pero es mejor considerarlo como mecha o sombra, o bueno, va a ser independientemente de lo que uno esté monitoreando. Ahora, si el precio de cierre es muy similar al precio de apertura o coinciden, se va a formar una vela doji, ¿ya? Ahora, busquemos acá un ejemplo donde se dé una vela doji, ¿ya? Tal vez no vamos a encontrar una vela doji exactamente eh, que abra y cierre exactamente en el mismo precio, pero sí podemos encontrar algo similar como lo que podemos ver acá. Déjenme ver dónde podemos identificar acá. Esta podría ser una vela doji, ¿cierto? Fíjense, tenemos acá que el precio de apertura fue en 0.6924 y el precio de cierre fue en 0.6925. O sea que la variación entre el precio de apertura y el precio de cierre durante ese periodo, es decir, un día, fue casi marginal, fue mínima, fue un 0.02%. Pero aún así, el precio máximo estuvo en 69.38 y el precio mínimo estuvo en 69.03. O sea que un gráfico de barras solamente nos mostraría el precio de apertura y el precio de cierre, ¿cierto? Es decir, veríamos una vela en formación, una barra de información súper acotada. Y perderíamos entonces la dimensión de análisis de lo que nos indican las mechas o las sombras, ¿cierto? Que es el máximo de la sesión y el mínimo de la sesión, ¿ya? Ahora, en realidad el tema de memorizar los distintos tipos de velas, los distintos formaciones, ¿verdad? Y sus descripciones en función de la acción del precio no es un requisito principal para poder tener éxito en el trading, ¿ya? No es que yo tenga que saberme exactamente el nombre o cómo se compone o qué tipo de vela es para cada una de ellos, ¿ya? Pero sí es muy útil que mientras más información respecto a la formación de la vela tengamos, es decir, qué pasa cuando se da una vela doji posterior a una vela en formación con tonalidad verde, es decir, una vela alcista, ¿cierto? ¿Cuándo yo puedo identificar si lo que se está dando es un patrón de reversión o es más bien un patrón de continuidad de la tendencia? Entonces, para eso es que sí efectivamente tenemos que ir tomando en consideración eh, qué tipo de vela se está dando, qué ha pasado en ocasiones anteriores cuando la formación de la vela es como la que estoy viendo en este momento y de esta manera yo puedo comenzar a anticipar movimientos, ¿cierto? Un simple vistazo a las velas japonesas nos va a ayudar a identificar el impulso o el momentum o la dirección del mercado, ¿cierto? Si efectivamente está moviéndose hacia el alza o si efectivamente está moviéndose hacia la baja, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder medir la longitud de una vela japonesa? ¿Ya? Las velas nos van a dar una medida del comportamiento del precio entre su máximo y mínimo. El máximo va a actuar claramente como una resistencia y el mínimo puede que nos ayude a identificar un nivel de soporte, ¿cierto? Cuando más amplia es la vela o la formación del cuerpo de la vela, más fuerte van a ser estos niveles de soporte y resistencia, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, donde tenemos una vela completa formada, si se fija en la parte superior en 0.7022, va a ser una resistencia mucho más sólida y el soporte en 0.6970 va a ser un soporte mucho más sólido que lo que nos pueda estar indicando acá esta vela en formación doji, ¿cierto? Donde es súper acotada, donde hay mucha indecisión. 0.7036 y por debajo 0.7022, ¿cierto? No van a ser soportes y resistencias tan sólidos como los que marca una vela en formación completa. Porque si tenemos una vela donde el cuerpo es lo suficientemente grande, significa que el volumen de operación que se dio, ya sea la compra o la venta dentro de esa vela, fue lo suficientemente significativo como para marcar la pauta de un soporte o una resistencia, ¿ya? Como lo que podemos ver a continuación. ¿Dónde podemos tener un ejemplo respecto a eso? Como el que ya analizamos y como este nivel de soporte, ¿cierto? Fíjense que esta formación respeta casi exactamente el precio de soporte que se dio en la ocasión anterior. Las voy a marcar, ¿ya? Y es
un soporte más significativo aún que lo que hizo la mecha de la vela siguiente, si te fijas, ¿cierto? Hace soporte en 0.70 y luego la siguiente vela hace un falso breakout hacia la baja, pero se devuelve completamente, por lo cual ese soporte probablemente va a tener muchísima menos validez que el soporte que generó la vela anterior, ¿ya? Y quiero detenerme acá en este punto para que podamos analizar este patrón de reversión que se da en este momento, ¿ya? Pero continuemos entonces. Tengo aquí algunas preguntas, denme un segundito. Diego, una consulta. ¿Una vela con una mecha muy grande podría considerarse indecisión del mercado? Claro que sí, ¿ya? Porque nos indica que los inversionistas trataron de comprar o vender el instrumento llevándolo a ese punto en particular, pero si la corrección es agresiva y tenemos mechas o sombras largas, nos significa que no hay mucho sustento para que el precio pruebe ese nivel o se mantenga en torno a ese nivel. Y es por eso que nos indica esta corrección agresiva, como por ejemplo estas mechas, ¿cierto? Fíjense, el soporte más bien consolidado no es en torno a donde están las mechas, ¿ya? Es en torno más o menos a donde está el cuerpo de las velas, como ustedes pueden ver en este ejemplo. Entonces, estas mechas simplemente nos indican la indecisión del mercado. Hubieron algunos inversionistas que trataron de generar compras agresivas llevándolo por sobre los 0.72, pero fíjense que durante la misma sesión el precio corrigió en ambas oportunidades en estas dos velas muy cercano a los niveles de apertura del precio. Entonces sí nos indica indecisión, ¿ya? Ahora, la vela o la formación de vela que mayor indecisión nos indica es una vela con un cuerpo acotado y mechas largas, ¿cierto? Porque nos indica que no hay sustento para ese soporte o para esa resistencia y el precio va a cerrar en torno al mismo precio de apertura, ¿ya? Es decir, los inversionistas no están seguros si comprar sobre ese nivel o vender sobre ese nivel. Es por eso la importancia también de considerar tanto las mechas como el cuerpo, Adrián. ¿Ya? Ahora, bueno, continuando. Perfecto. Entonces ya avanzado el seminario ya vamos teniendo una idea más clara de qué es la información que nos entrega una vela y cómo poder analizarlo respecto a este punto, ¿ya? Antes de pasar ya a poder evaluar e identificar los patrones de vela que podemos monitorear en el mercado o en cualquier instrumento financiero durante el desarrollo de una sesión, ¿verdad? Que es lo que realmente nos interesa, ¿cierto? Ya sé qué información me entrega una vela japonesa, ya sé todos los niveles de precio que me va a entregar en la formación de cada una de ellas. Lo que yo quiero ahora es tratar de, en base a esa información, evaluar posible formación de los diferentes patrones que se dan y en base a eso poder tomar decisiones de mercado, ¿cierto? A mí me interesa qué es lo que está pasando hoy en el mercado para poder especular con qué es lo que va a pasar al periodo de tiempo siguiente. ¿Ya? Y en base a eso tomar una decisión de mercado. Entonces, antes de continuar, quiero asegurarme de que lo que hemos compartido hasta el momento, es decir, todo lo que tiene que ver con el aspecto teórico y de definición de qué es lo que significa una vela japonesa, qué información nos entrega, esté lo suficientemente claro antes de continuar ya con la siguiente etapa. Así que si me pueden ir comentando a través del chat, si va quedando lo suficientemente claro, si alguien tiene duda adicional, como fue la que nos realizó Adrián y que ya creo que la pudimos resolver, coméntame un poquito si eso quedó lo suficientemente claro, Adrián, para poder seguir continuando con el seminario. Muchas gracias, Viviana, por tus confirmaciones. Muchas gracias, Mitchell, también. Vámonos entonces para analizar los principales patrones de vela a los cuales nos vamos a encontrar en el mercado, ¿ya? A continuación vamos a ver cuáles son más o menos 8 de los patrones de vela que más podemos visualizar en los gráficos de los instrumentos financieros y su significado, ¿ya? Por ejemplo, hablábamos en primera instancia de una vela doji, ¿cierto? Veamos entonces qué información nos entrega una vela doji, ¿ya? Vamos a identificarla entonces. Creo que una vela doji así como 100% doji podría ser la que vemos aquí a continuación. Esta que estamos viendo acá, ¿cierto? Fíjense, vamos a poner el mouse en exactamente la misma vela y vemos el precio de apertura 0.71759,
Precio mínimo 0,7170, precio máximo 0,7182, precio de cierre 0,7176. O sea, tuvimos una variación en el precio de la formación de esta vela de casi un 0%, ¿ya? Casi el precio de cierre fue exactamente el mismo del precio de apertura de la vela, lo cual es una vela doji. Hay indecisión. El mercado no sabe si en este nivel hay que comprar o hay que vender. Y es por eso que se genera un cierre en este mismo nivel. Si se fijan, la fuerza compradora la lleva por sobre 71.80, la fuerza vendedora la lleva por debajo de 0,7175, pero finalmente el precio no encuentra dirección y cierra en torno al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, una vela doji es una vela caracterizada por no tener cuerpo, ¿ya? El nivel de apertura y cierre de la vela es igual o muy cercano entre sí. Esta vela también puede aparecer en un mercado alcista o bajista, independiente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su interpretación? La aparición de esta vela nos indica indecisión en cuanto a la dirección del mercado, ¿ya? Cada vez que veamos una vela doji, independientemente del marco de tiempo en el que hemos estado analizando, nos indica que hay indecisión, que no hay los suficientes fundamentos para que se dé ventas como lo que se dio en esta vela, por ejemplo, o no hay fundamentos suficientes para que se den compras como lo que vemos en esta vela posteriormente, ¿cierto? Por lo cual es indecisión. Adrián nos dice, Diego, respecto al cuerpo de la vela, mientras más sólido sea el cuerpo, me indica ese sentimiento del mercado bajista o alcista, y mientras menos cuerpo y más mechas se interpretaría como más incertidumbre. Exactamente, Adrián, lo entendiste perfecto, ¿ya? Mientras más grande es el cuerpo de la vela, ya sea rojo o verde, es decir, a la compra o a la venta, significa que hubo más volumen de transacción dentro del movimiento de ese precio para generar ese movimiento y generar esa diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, ¿ya? Por otro lado, una vela más acotada, como sería una doji o con mechas largas, podría interpretar mayor incertidumbre o indecisión del mercado para saber si el precio del movimiento podría continuar hacia el alza o hacia la baja, ¿ya? Pero es exactamente como tú lo mencionaste, Adrián. Entonces, observaciones respecto a una vela doji, ¿ya? En periodos de baja volatilidad podemos identificar muchas formaciones de velas doji, ¿ya? Por ejemplo, durante la noche o cuando estamos ya muy lejos de la sesión americana, cuando hay una disminución en los niveles de volatilidad, hay mayor indecisión por parte de los inversionistas, ¿cierto? Por lo cual, esta vela doji se va a dar en esas ocasiones, ¿ya? Ahora, la mejor manera de evitar falsas señales respecto a las velas japonesas es intercambiar las mismas velas, el mismo gráfico, en tiempos de volatilidad durante una sesión de operaciones, ¿cierto? Es decir, que cuando hay mayor volatilidad y vemos una formación de doji, nos puede dar una señal más certera de que hay indecisión o de que se puede dar un cambio de tendencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué podría ser más probable que una señal de doji en el gráfico anterior funcione más que las otras? Es decir, cuando estamos haciendo un análisis multitemporal, ¿ya? Porque puede ser que si estamos analizando en un gráfico diario, como vemos acá, pero posteriormente nos bajamos a un gráfico de 4 horas, una formación doji probablemente o los movimientos se van a ver más volátiles en marcos de tiempo de 4 horas que en un marco de tiempo diario, por así decirlo, ¿cierto? Entonces es por eso que tal vez mientras menor a un día sea el marco de tiempo en el cual estemos trabajando, la señal de una vela doji puede ser más consistente. Ya, eso es más o menos lo que queremos decir. Porque fíjense, estábamos analizando en el diario esta formación, ¿cierto? Ahora me voy a bajar a 4 horas y veamos qué información nos entrega en la misma señal, ¿cierto? En el mismo punto que estamos monitoreando. Y vemos que efectivamente hay indecisión, ¿cierto? En la formación de esa vela. No hay claridad. Finalmente encuentra piso y rebota y corrige, ¿ya? Ahora, vamos a ver entonces próximas formaciones. ¿Cuál sería lo contrario entonces a una vela doji? ¿Cierto? Una vela doji o señales de una vela doji nos va a servir para casi cualquier estilo de trading. Si estamos haciendo scalping, nos puede entregar una señal válida. Si estamos haciendo day trading, también nos puede entregar una señal válida. Si estamos realizando un análisis más de mediano a largo plazo utilizando metodologías de swing trading, también nos pueden entregar una señal válida, ¿ya? Ahora,
y podemos utilizarla en cualquier nivel de expertise que nos encontremos y puede utilizarla en cualquiera de las temporalidades posibles a través de los gráficos. ¿Ya? Ahora, siguiente patrón de vela o siguiente vela a que analicemos. ¿Ya? Analizamos la doji, una de las más no importantes, pero que más se da durante el desarrollo de una sesión. Vamos a analizar entonces la vela completamente contraria, que es la vela Marubozu. ¿Ya? Una vela Marubozu es una vela sólida, ya que casi no tiene mecha. Este tipo de vela, como mencionábamos antes con Adrián, nos va a ofrecer una fuerte señal de tendencia. Cuando más grande la vela, mayor es la señal, porque esta vela nos va a establecer un umbral alto de soporte y resistencia, ¿cierto? En japonés, Marubozu significa calvo, es decir, que no tienen pelo o mecha o sombra, por así decirla. Es por eso que se le pone este nombre. ¿Ya? También es conocida como vela de cuerpo completo o como lo queramos llamar. ¿Ya? Ahora, cuando estamos haciendo trading, ¿cierto? Si estamos viendo el gráfico y esta vela tiene mechas muy cortas, podríamos considerarla también como una señal, ¿ya? Entonces, vamos entonces con un ejemplo de este tipo de velas en formación. Estamos en un gráfico diario donde podríamos identificar que se esté dando este tipo de formación. Como les mencionaba, por lo general es una que casi no tiene mechas, o que tiene mechas muy acotadas, ¿cierto? Que el precio de apertura no cae, el movimiento se da hacia el alza de manera consistente y cierra en el máximo, ¿ya? Eso es lo que queremos buscar ahora. Estamos en un gráfico del petróleo, del australiano. Esto se puede dar independientemente de la temporalidad que estemos utilizando, ¿ya? Me voy a cambiar de gráfico a ver si encontramos un ejemplo más claro. Puede ser esta vela en formación, ¿ya? No es exactamente sin mecha, pero las mechas son súper cortitas, o sea que podría ser. Ya, de hecho, mira, esta vela podría ser un ejemplo más claro. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontremos frente a este tipo de velas, muy probablemente el impulso se va a mantener y vamos a ver la continuidad de una tendencia o de un movimiento, ya dependiendo del marco de tiempo en el cual estemos trabajando. Fíjate, viene una vela bastante grande, no es Marubozu porque aún tiene mechas, ¿cierto? No es de cuerpo completo, pero esta sí casi es, ¿verdad? Fíjense que el precio de apertura está en 1303 y el precio de cierre está en 1311, o sea, es una variación de un 0,64% del movimiento en ese momento. El precio mínimo está muy cercano al precio de apertura, ¿cierto? 1303 y 1302, y el precio máximo está muy cercano al precio de cierre, por lo cual podríamos considerarlo también como una señal para continuar con esta tendencia hacia el alza, ¿ya? Vamos a ver si identificamos otro ejemplo por acá. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si estamos analizando un escenario en el cual nos encontremos con esta formación de vela, pudiésemos incluso llegar a anticipar que el movimiento podría continuar en la misma dirección, ¿ya? Recuerden que este tipo de vela se puede dar en ambas direcciones, tanto hacia el alza como hacia la baja. Entonces va a depender de cómo lo estemos analizando para identificar que pueda ser una señal válida e entregarnos un patrón de movimiento, ¿cierto? Creo que por aquí podemos encontrar alguna otra. Como esta puede ser, fíjense que casi no tiene mecha en la parte superior, por lo cual el movimiento continúa dándose. Si bajamos a un marco de tiempo más acotado, tal vez lo podamos ver un poco más claro en ciertas formaciones, ¿verdad? Pero básicamente va a ser una vela que no tiene casi mecha, ¿ya? Continuamos entonces. Entonces, en el momento en el cual nosotros identifiquemos la formación de esta vela, ¿ya? Esto debería indicarnos que una tendencia alcista tiene una posible continuidad, ¿ya? Que el escenario en el cual el movimiento continúe en esa tendencia, ya sea al alza o hacia la baja, luego de la formación de esta vela probablemente vaya a continuar, ¿ya? En el caso contrario, en el cual estemos analizando una vela de esta naturaleza en una tendencia bajista, puede significar que estemos al final
de esta formación de tendencia o en la reversión o inicio de una nueva tendencia, ¿ya? Hablemos entonces de una vela Hammer, ya que es bastante utilizada y bastante común. Bueno, antes de finalizar, antes de pasar, lo que les quería comentar, el tipo de vela sin mechas o de vela completa nos puede aparecer en un marco de tiempo donde estemos haciendo scalping, day trading, swing trading, y en cada uno de esos marcos de tiempo lo podríamos considerar también como una señal válida, ¿ya? Sirve para cualquier tipo de temporalidad. Pasemos entonces a la vela Hammer o a la vela martillo, por así decirlo. Las características son, o el elemento más importante de cuando estamos frente a una vela martillo, es la mecha, ¿ya? Generalmente la mecha tiene que ser menos del doble de la longitud del cuerpo de la vela, ¿ya? Y puede ser una vela bajista o una vela alcista para identificar el hammer, ¿cierto? También lo podemos utilizar tanto en scalping como swing trading, lo vamos a poder identificar en cualquier tipo de operativa y vamos a identificarla entonces. Tiene como, hammer es como un martillo porque tiene como una formación de martillo, ¿ya? Entonces vamos a ver dónde podemos identificar un hammer. Recuerden que tenemos un hammer vertical y también un hammer invertido que nos van a entregar diferentes informaciones, ¿ya? Entonces, identifiquemos dónde puede haber un hammer acá que nos indica un patrón de reversión. Acá. Acá creo que hay un ejemplo súper claro. Ya, entonces, en un hammer, ¿qué es lo que se va a dar? Que la mecha superior, ya dependiendo de la tonalidad, si vamos en tendencia alcista, bajista y la vela en formación se está dando como un hammer, ya es decir que la mecha superior va a ser de por lo menos el doble, la mecha inferior, perdón, en este caso de un hammer rojo, va a ser de por lo menos el doble del cuerpo de la vela, ¿cierto? Vamos a confirmarlo entonces. Desde el precio de cierre hacia el fin de la mecha tenemos 1.8 y desde el precio de cierre a la formación tenemos nada más que 8, ¿ya? O sea, si efectivamente la podríamos considerar como un hammer y la parte superior es súper acotada. De hecho, aquí tenemos casi dos hammers, ¿cierto? Dos formaciones de martillo. Por lo cual, ¿qué nos indica una formación de hammer o una formación de martillo? Es que la caída está llegando a una zona de agotamiento, ya en este caso en particular, con una tendencia bajista. Nos indica que está llegando a un nivel de agotamiento donde la presión bajista está disminuyendo, por lo cual nos puede llegar a anticipar un patrón de reversión, ¿cierto? Entonces, un patrón hammer o una vela hammer, ¿cierto? Que se genere puede estar indicándonos el final de un movimiento, en este caso un movimiento hacia la baja, y un posible escenario de corrección, que fue exactamente lo que se dio acá. No siempre va a ser igual, pero en este caso fue lo que se dio, como ustedes pueden ver. Y de ahí es donde podemos continuar con el análisis de la formación de diferentes patrones de reversión, ¿cierto? Como por ejemplo acá, este también es un hammer. Tenemos un movimiento al alza, dos velas alcistas significativas y luego nos aparece un hammer. En este caso es un hammer invertido, ¿cierto? Porque está al revés, está en una tendencia alcista y nos va a ayudar a identificar que luego de una tendencia alcista y esta vela con el cuerpo ancho se da un hammer, ¿verdad? Que nos indica indecisión, indeterminación, y si confirmamos que cierra como hammer, podría ser un patrón reversivo. Se confirma el cierre, ¡pum! Y se da el movimiento hacia la baja en este caso. A diferencia de cómo analizamos el hammer en este escenario, donde el movimiento que íbamos a anticipar era más bien hacia el alza, ¿cierto? Entonces, ¿dónde más podemos identificar a una vela hammer, una vela martillo, cuando estamos evaluando escenarios de reversión? ¿Ya? Entonces, la podemos identificar en cualquier escenario, en cualquier temporalidad y siempre nos va a dar una señal bastante confiable.
ya, siempre y cuando, recuerden, no adelantarse, esperar la confirmación del cierre de la vela y en base a eso poder evaluarla. Ya, obviamente si tenemos una idea o estamos viendo cómo se está comportando el precio, podemos utilizar esa información para poder anticiparnos, ¿cierto? Pero eso cuando ya tenemos un poco más de expertise en la identificación de estos patrones, ¿ya? Dudas, consultas, ya estuvimos analizando una vela doji, una vela de cuerpo completo, estamos evaluando lo que tiene que ver con una vela con formación de hammer o martillo y vamos a seguir entonces analizando. Entonces, recapitulando, un hammer es una señal alcista que aparece al final de una tendencia bajista a corto plazo para reanudar la tendencia subyacente, ¿cierto? Esta señal es más eficiente cuando estamos en un escenario de estructura, donde se está consolidando una tendencia o iniciando una nueva tendencia. La vela envolvente es la que vimos anterior, la vela sin mechas, ¿ya? Esa es la vela envolvente. Continuamos entonces con una siguiente formación, ¿ya? El ahorcado. El ahorcado también es una vela hammer, también es un martillo, pero esta va a aparecer en una tendencia alcista, ya que es la que analizamos acá. Acá analizamos, este es el hammer original y este lo podríamos llamar el ahorcado o otras personas también lo llaman hammer invertido, ya que aparece en una tendencia alcista. ¿Ya? El hammer usualmente aparece al final de una tendencia bajista indicándonos una reversión y el hammer invertido aparece por lo general al final de una tendencia alcista indicándonos una reversión, ¿ya? Que es más o menos lo que vemos acá. Ahora, veamos lo que tiene que ver con una vela envolvente, ¿ya? Que es lo que nos solicitaba Jason, ¿ya? Tenemos la vela completa, que es la que vimos al inicio luego de la doji, y analizamos doji, vela completa, vela, en este caso, formación de martillo y hammer invertido, y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con una vela envolvente, una vela engulfing, ¿ya? Es un tipo de vela, entonces, que se va a componer de dos velas, ¿ya? Y puede ser bajista o alcista. No es una vela en particular, sino que es un patrón, Jason, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué nos va a representar? Una tendencia de corto plazo. También la información que nos puede entregar cuando la podamos identificar en el gráfico es una pausa, ¿cierto? Un quiebre antes de recuperar la tendencia inicial, ¿ya? No es, por así decirlo, un patrón de reversión, es más bien un patrón de continuidad del movimiento, ¿ya? Entonces, la vela engulfing es alcista si consiste en una vela roja, seguida por una vela azul más larga que termina más alta con una apertura más baja que el día anterior. ¿Ya? Vamos a verla entonces, tratar de analizar dónde podemos identificar, ¿ya? Esto ya es un poquito más complejo porque no estamos analizando solamente una vela como tal, sino que vamos a estar analizando un patrón de velas formado por dos velas para analizar un patrón engulfing alcista, ¿ya? Entonces, vamos a ver si la podemos identificar por acá. Recapitulemos entonces la condición. Son dos velas, la primera va a ser bajista, ¿cierto? Va a ser una vela roja. La siguiente vela va a ser verde, ¿ya? Una vela alcista, más larga, que va a terminar sobre un precio superior al precio y con un precio inferior al del día anterior, ¿ya? Es decir, como que envuelve a la vela en formación anterior. Déjenme ver si logro identificar una por acá. Si alguien ya tiene también experiencia dentro del mercado, indíqueme dónde puede estar viendo un patrón. Recordemos que simplemente estamos analizando los patrones y dónde podemos identificar esta formación. Ya, recuerden que el precio máximo y el mínimo tiene que ser superior a la vela anterior. ¿Ya? Vámonos a un gráfico diario. Ricardo nos dice que en el Standard & Poor's tal vez podríamos encontrar un patrón más claro.
respecto a esto. Perfecto, déjame ver acá. Vámonos al Standard & Poor's. Ya, perfecto. Inmediatamente tenemos aquí un ejemplo de engulfing. ¿Ya? Fíjense, tenemos la primera condición, una vela bajista, ¿cierto? Una vela de cuerpo rojo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la siguiente vela va a abrir a un precio inferior del mínimo de la vela anterior. ¿Ya? Fíjense. La vela en formación roja tuvo un cierre en 3002.82 y la vela verde abrió en 3002.57. ¿Ya? Abrió más bajo. El precio de apertura fue por debajo del precio de cierre de la vela anterior y el precio de cierre es muy por sobre el precio de apertura de la vela anterior, por lo cual es una vela que envuelve a la vela anterior, si se fijan. ¿Ya? Entonces, este es un patrón engulfing, completamente confirmado. Un patrón alcista, va a ser un patrón alcista, un patrón de vela engulfing va a ser un patrón alcista, nos va a indicar que hay espacio para que la continuidad de la tendencia continúe. ¿Ya? Y así podemos identificar también en muchos otros instrumentos, por ejemplo acá. Este también es un patrón engulfing, ¿ya? Tiene que ver con los precios de cierre y de apertura, ¿ya? No con los precios máximos y mínimos. No considera mechas en este caso, si lo queremos ver de esa forma, ¿ya? Y ahí nos confirma que se da el patrón, ¡pum! Y comienza el movimiento al alza nuevamente. Lo mismo en el último patrón que vimos anteriormente. Entonces, analizamos ya doji, analizamos velas, vela completa, analizamos hammer invertido y hammer normal, y ahora estamos analizando la formación de un patrón de engulfing, ¿cierto? Es decir, tenemos una vela bajista donde la siguiente vela abre a un precio inferior, pero cierra en un precio muy superior, ¿ya? Y ese es un patrón engulfing alcista. Nos indica un espacio, por así decirlo, de break, un tiempo de lateralización del movimiento para posteriormente continuar con la misma tendencia, ¿ya? Ahora, como el nombre lo indica, va a ser una vela que está envolviendo al precio anterior, y ahora cuando evaluamos una vela envolvente bajista, ya es el mismo patrón, pero al contrario, ¿cierto? Que nos va a ayudar a identificar un escenario de correcciones, por ejemplo, o un escenario de continuidad de la tendencia bajista, ¿ya? Donde identifiquemos dónde se puede estar dando este patrón. Aquí probablemente estemos frente a un patrón de engulfing bajista, ¿cierto? Tenemos una vela en formación verde, o sea, definimos esta tendencia bajista, encontramos esta vela verde de tipo corrección, vemos que el precio de apertura de la vela roja finalmente es un poco por sobre el precio de cierre de la vela anterior y finalmente cae muy por debajo del precio de apertura de la vela anterior, ¿cierto? Y eso nos indica que probablemente la continuidad de la caída en esta tendencia bajista va a seguir, va a continuar, ¿cierto? Veamos dónde más lo podemos identificar este patrón. Por lo general lo vamos a identificar cuando hay una tendencia bien definida, ¿cierto? Y eso es el mismo, el patrón en este caso contrario, ¿cierto? De la vela bajista. Entonces puede ser engulfing alcista o engulfing bajista, ¿cierto? Engulfing alcista ya identificamos el ejemplo, engulfing bajista ya también lo hicimos. Continuemos entonces. Vamos a analizar entonces un patrón llamado piercing, ¿ya? En este caso tenemos dos velas nuevamente, ¿ya? Esta señal se va a dar cuando la segunda vela alcista cierra más de la mitad de la primera vela roja, o sea, necesitamos una vela alcista y una vela roja, ¿cierto? Ahora, creo que este puede ser el ejemplo perfecto. Fíjense acá, tenemos nuestra primera vela alcista, la segunda formación es una vela roja,
y nos indica que puede llegar a haber una reversión o una corrección. ¿Cierto? Es decir, que hubo un escenario más bien de stop, pero finalmente se dio este patrón, ¿verdad? Donde los máximos están por sobre el máximo de la vela anterior. Si se fijan, el punto no alcanza a ser la mitad de la vela anterior, ¿cierto? Perdón, son tres velas en este patrón. Estábamos analizando solo dos como un patrón envolvente. Vamos a identificar entonces. Aquí nos preguntan el patrón de Evening Star. Sí, ese es uno de los patrones más utilizados también, pero todavía no llegamos a ese, ¿ya? Muy probablemente por temas del tiempo vamos a tener que incorporar un nuevo seminario, ya no me he dado cuenta y ya vamos a cumplir 1 hora de seminario, por lo cual para poder seguir entonces con la evaluación de patrones, vamos a definir un nuevo seminario de continuidad de análisis de las velas, ya que nos da para mucho tiempo, pero la idea es que podamos continuar con lo que estamos evaluando hasta ahora. Ya vamos entonces a analizar este patrón que les comentaba, antes de ya ir finalizando con el seminario, por lo menos por el día de hoy. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluar formación de 3 velas, ya es una vela roja, una vela verde y una nueva vela roja, que nos da el fin de una tendencia bajista y la recuperación de una tendencia alcista. ¿Ya? Vamos a ver dónde podemos identificar ese patrón por acá, simplemente para temas del ejemplo. Muy probablemente este podría ser un punto importante. ¿Verdad? La señal llega cuando la segunda vela alcista, ¿ya? Tiene que cerrar más de la mitad de la vela roja anterior, por lo cual no es este el caso. Descartamos ese patrón y vamos entonces en búsqueda del siguiente, donde se puede estar dando este patrón de piercing que se da usualmente tal vez en marcos de tiempo más acotados. Veamos acá qué es lo que pasa con el crudo en este momento. Bueno, aprovechamos de confirmar la corrección del crudo. Alcanza nuestro segundo objetivo el día de hoy por debajo de los 6.000. Así que bueno, se da un movimiento bastante interesante. Ya, perfecto. Aquí creo que tenemos el ejemplo perfecto. Ya, fíjate, tenemos una vela roja anterior, la primera vela que identificamos, las condiciones que la segunda vela alcista cierre por sobre la mitad de la primera vela roja, lo cual se da en este punto, ¿cierto? Vemos que claramente el precio de cierre de esta vela alcista está por sobre el 50% de la vela anterior. Y finalmente tenemos la siguiente vela que también nos indica decisión, pero simplemente tenemos que confirmar que sea roja, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a anticipar el patrón de corrección hacia el alza, nuevamente. Y vemos que la siguiente vela abre hacia el alza. Tal vez si nos bajamos de marco de tiempo podríamos llegar a confirmar más aún, pero simplemente para la confirmación del patrón tenemos que identificar que viene una tendencia bajista, ¿correcto? Vemos que se da esta primera vela roja, confirmamos la segunda vela que va a tener un cierre por sobre el máximo, disculpen, sobre el 50% de la formación de la vela anterior. La siguiente vela que sea es una vela que en este caso es doji, podría haber sido completamente roja, y eso nos indica entonces que hay un patrón de agotamiento del movimiento hacia la baja y que puede darse una corrección hacia el alza, que fue exactamente lo que pasó en este momento, ¿ya? Así que de esa manera es como vamos a ir finalizando el seminario del día de hoy con la identificación de este último patrón. Es un patrón que se llama piercing, donde identificamos una reversión de una tendencia bajista con una corrección hacia el alza, ¿ya? Entonces,
Como les mencionaba, recuerden seguir participando de todo el material que desarrollamos de manera diaria a través de nuestros canales en Twitter, EducaTrading, en JRojasFX. Recuerden también seguir visitando nuestro canal de YouTube en Educación y Trading, donde van a estar todos estos seminarios, la grabación de estos seminarios para que ustedes los puedan consultar. Y bueno, recuerden también seguir participando de nuestros próximos seminarios. Aprovecho de enviarle la información. Las personas que están buscando un incremento en la volatilidad para el día de hoy con el objetivo de poder buscar oportunidades de mercado. Recuerden que vamos a tener un seminario especial a las 4 de la tarde analizando entonces los posibles movimientos que se puedan dar para la sesión de Oceanía. Así que les dejo el chat. Y bueno, les recomiendo entonces que se mantengan al tanto de del seminario número 2 sobre análisis técnico y analizando patrones de vela. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Espero que tengan una excelente sesión y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.